Laila estaba en la suite nupcial, su noche de bodas, cuando el jeque Khalil al-Jamil levantó bruscamente su velo y la rechazó con una furia helada. Aquel era el hombre al que ella había admirado en secreto durante años, y en un solo instante su presencia se convirtió en la personificación de su peor pesadilla. El gesto, desprovisto de cualquier ternura, no fue el de un esposo descubriendo a su esposa, sino el de un rey descubriendo una traición en el corazón de su fortaleza. El silencio que siguió al chasquido de la tela al caer fue más atronador que cualquier grito, un vacío donde deberían haber nacido promesas, pero que en cambio se llenó con el veneno del desprecio. Para Laila, ese momento no fue solo el final de una ceremonia, sino la aniquilación de la frágil esperanza que había albergado contra toda lógica, la confirmación brutal de que para él, ella ni siquiera existía. El mundo que conocía, con sus miedos y sus pequeños sueños, se hizo añicos bajo la mirada de acero de un hombre que solo veía en su rostro un engaño imperdonable. ¿Puedes imaginar el horror de ser rechazada en el momento de mayor vulnerabilidad, de descubrir que el hombre con el que te han obligado a casarte no solo no te quiere, sino que te ve como una impostora? El dolor de que tu identidad sea borrada y reemplazada por la sombra de otra persona, justo en la noche que se suponía que marcaría el comienzo de tu vida? Antes de descubrir cómo sobrevivió a esta humillación, al abandono y cómo la verdad lo cambió todo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo destruida por un desprecio absoluto y cómo transformó esa desolación en su redención, demostrando que el valor de una persona nunca puede ser dictado por el juicio de otra. Su historia es un recordatorio de que incluso en la jaula más dorada, el espíritu humano puede encontrar la llave para su propia liberación. El escenario de esta desolación era un palacio en el corazón de Dubái, una construcción tan majestuosa que parecía desafiar al propio desierto. Sus torres de marfil y cristal se alzaban como aguas hacia el cielo, mientras sus cúpulas doradas reflejaban la luz del sol con una arrogancia casi divina. Por dentro, cada salón era una declaración de poder, decorado con mármoles importados, tapices de seda y obras de arte que susurraban historias de dinastías y conquistas. Sin embargo, bajo esa capa de opulencia desmedida, el aire era gélido, cargado de una tensión palpable. Era un mundo donde los acuerdos se sellaban con la frialdad de una transacción comercial y las emociones se consideraban una debilidad peligrosa. Para Laila, este palacio no era un hogar ni un sueño hecho realidad, era una prisión dorada, un laberinto de pasillos silenciosos y miradas vacías, donde su soledad resonaba en cada rincón, un recordatorio constante de que su vida ya no le pertenecía. Laila, con apenas 19 años, era un alma introspectiva y sensible, una observadora silenciosa que siempre había preferido la compañía de los libros a las personas. Criada a la sombra de su hermana mayor, Amira, cuya belleza y carisma deslumbraban a todos, Laila había aprendido a hacerse invisible. Mientras Amira era el centro de atención en cada celebración, Laila se refugiaba en la biblioteca del palacio familiar, encontrando consuelo en la caligrafía y la poesía. Su sueño no era casarse con un jeque ni gobernar un reino. Anhelaba un pequeño jardín donde pudiera leer en paz, un espacio propio, lejos de las expectativas asfixiantes de su familia. Su mayor temor, una ansiedad que la acompañaba desde niña, era ser considerada un simple reemplazo, una segunda opción sin valor intrínseco. La cruel ironía del destino la había forzado a confrontar ese miedo de la manera más brutal posible, obligando a asumir una identidad que no era la suya, para salvar a una familia que nunca se había molestado en verla de verdad. La situación que la llevó a esa suite nupcial fue tan rápida como devastadora. Horas antes de la boda que uniría a dos de las familias más poderosas de los Emiratos, su hermana Amira, la prometida original del jeque Khalil, había huido con su verdadero amor, un hombre sin título ni fortuna. El pánico se apoderó de su familia. La ruptura del acuerdo no solo significaría una humillación pública, sino que desataría una guerra económica que podría arruinarlos.
En medio del caos, su padre tomó una decisión desesperada. Layla tomaría el lugar de Amira. No le preguntaron, se lo ordenaron. Se convirtió en un peón sacrificable para salvar el honor del clan. Mientras la vestían con el traje de novia de su hermana y cubrían su rostro con un velo opaco, Layla sintió cómo su propia identidad se disolvía. Era un fantasma a punto de casarse con un hombre que esperaba a otra, un sacrificio silencioso en el altar de la ambición de su familia. En los minutos previos a la llegada del jeque a la suite, el corazón de Layla era un campo de batalla. Por un lado, el terror la paralizaba, el miedo a ser descubierta, a la furia de un hombre conocido por su carácter implacable. Sabía que él no era un hombre que toleraba el engaño, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña y terca chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Durante años, había observado a Khalil desde la distancia en eventos sociales, admirando en secreto su porte, su inteligencia y la seriedad con la que asumía sus responsabilidades. Había imaginado, en sus sueños más ingenuos, que detrás de esa fachada de poder y control existía un hombre capaz de bondad. Se aferraba a la fantasía de que, quizás, él vería más allá del velo y encontraría en ella algo digno de respeto, si no de afecto. Era una esperanza frágil, ilógica y completamente infantil, pero era lo único que la mantenía en pie en aquella habitación inmensa y solitaria. Cuando la puerta de la suite se abrió, el aire pareció volverse más denso. El jeque Khalil al-Jamil entró y su presencia llenó la habitación al instante. Era alto, imponente y se movía con la confianza depredadora de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Sus ojos oscuros recorrieron la estancia con una frialdad evaluadora antes de posarse en ella. Layla sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había calidez en su mirada, ni siquiera curiosidad. Solo había la posesividad de un hombre que ha venido a reclamar lo que es suyo por derecho. Para él, ella no era una persona, sino el último activo adquirido en un contrato crucial. Dentro de la mente de Khalil, la noche no era un evento romántico, sino la culminación de una estrategia política. La mujer bajo el velo era un símbolo, una garantía de una alianza, y él esperaba que cumpliera su papel con la misma eficiencia silenciosa que el resto de sus posesiones. Se acercó a ella sin decir una palabra, y cada paso resonaba en el silencio como un martillazo. Layla contuvo la respiración, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Cuando él extendió la mano hacia su velo, ella cerró los ojos por un instante, enviando una última y desesperada plegaria al cielo. El movimiento de su mano fue brusco, impaciente, desprovisto de cualquier delicadeza. Levantó el velo de seda de una sola vez y la luz de la habitación iluminó el rostro de Layla. Por una fracción de segundo, solo hubo confusión en los ojos de Khalil. Esperaba ver los rasgos familiares y desafiantes de Amira. En su lugar, encontró un rostro que no reconocía, unos ojos grandes y asustados que lo miraban con una mezcla de terror y súplica. Y entonces la confusión se transformó en algo mucho más oscuro. Una furia helada, tan intensa y cortante como un viento del desierto en pleno invierno, se apoderó de su expresión, congelando cada músculo de su rostro en una máscara de ira contenida. Desde la perspectiva omnisciente del narrador, podíamos ver el torbellino de pensamientos que se desató en la mente de Khalil. No vio a una joven asustada, sino una conspiración. El rostro desconocido ante él era una afrenta personal, una burla a su inteligencia y a su poder. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Creían que era un necio al que podían engañar con un sustituto? Su orgullo, forjado en años de desconfianza y en las duras lecciones de su padre sobre la traición, se sintió herido de muerte. Cada fibra de su ser gritaba que esto era un ataque deliberado, un intento de debilitarlo. En ese instante, Layla dejó de ser una mujer para convertirse en el símbolo viviente del engaño. No sintió curiosidad por sus motivos, ni compasión por su miedo. Solo sintió la necesidad de reafirmar su dominio, de aplastar esa insubordinación antes de que pudiera echar raíces, de demostrar que nadie, absolutamente nadie, se burlaba del jeque Khalil al-Jamil. ¿Quién eres tú, Sisó,
y su voz, aunque baja, tenía el filo de una cuchilla. La pregunta no buscaba una respuesta, sino que era una acusación. Antes de que Laila pudiera articular una palabra, él continuó, su tono gélido llenando cada rincón de la lujosa habitación. Esto es un engaño. Eres una impostora. La palabra impostora golpeó a Laila con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Era su peor miedo hecho realidad, pronunciado por el hombre del que tontamente había esperado una pizca de amabilidad. Él la miró de arriba abajo con un desprecio tan absoluto que la hizo sentir sucia, insignificante. No le dio la oportunidad de explicarse, de defenderse. Su juicio había sido emitido y la sentencia era irrevocable. En su mente, ella era culpable de la más alta traición y merecía todo el desdén que él pudiera proyectar sobre ella. Para Laila, el mundo se desmoronó. El sonido de su voz, cargado de desprecio, hizo añicos la frágil estructura de su compostura. Era como si una bomba hubiera detonado en su interior, fragmentando su alma en 1000 pedazos. Cada palabra que él pronunciaba era una confirmación de su propia insignificancia. No era nadie, era un reemplazo defectuoso, un objeto que no había cumplido con las especificaciones del contrato. La humillación la quemó por dentro, una ola de calor que le subió por el cuello hasta las mejillas, pero sus lágrimas se negaron a caer, congeladas por el pánico. Se quedó allí, inmóvil, mientras él la despojaba de su nombre, de su dignidad, de su propia existencia con solo unas palabras crueles. En ese momento entendió que no había escapatoria. Había sido arrojada a una jaula con un depredador y él ya la había condenado sin siquiera conocer su historia. Sin una palabra más, Khalil se dio la vuelta. El movimiento fue tan definitivo y tajante como su veredicto. Le dio la espalda, un gesto que comunicaba un rechazo más profundo que cualquier insulto. Para él, ella ya no existía en esa habitación. Era un problema que resolvería más tarde, un error que sería corregido. Caminó hacia la puerta con pasos firmes y decididos, sin mirar atrás ni una sola vez. Laila lo vio alejarse, y una parte de ella quiso gritar, suplicar, explicar que ella no había elegido nada de esto. Pero su voz estaba atrapada en su garganta, ahogada por el shock y el dolor. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la suite nupcial con la finalidad de un portazo de celda. El clic de la cerradura fue el sello de su nueva realidad. Estaba sola, atrapada y completamente abandonada en el mismo lugar que debía haber sido el comienzo de su nueva vida. Dejada atrás, en medio de un silencio ensordecedor, Laila permaneció de pie como una estatua. El lujoso vestido de novia, que horas antes había sido un símbolo de un futuro incierto, ahora se sentía como un sudario. Se miró en el gran espejo de la pared y apenas se reconoció. Vio a una extraña con los ojos desorbitados por el horror, una muñeca rota abandonada en una casa de muñecas demasiado grande. La inmensa cama con sábanas de seda y pétalos de rosa parecía una burla cruel, un escenario preparado para un amor que nunca existiría. El lujo que la rodeaba, los candelabros de cristal, los muebles dorados, las vistas deslumbrantes de la ciudad, se había vuelto grotesco, un decorado opulento para su miseria. Se sentó lentamente en el borde de la cama, el peso de su vestido y de su desesperación tirando de ella hacia abajo. El palacio no era su hogar, era su tumba, y la noche de bodas acababa de convertirse en la noche más larga y solitaria de su vida. Las horas que siguieron al portazo se arrastraron con la lentitud de una tortura. Laila no se movió de la cama, convertida en una isla de seda en medio de un océano de silencio. Cada tic-tac del reloj de pie en la esquina era un recordatorio de que el tiempo avanzaba para el resto del mundo, pero para ella se había detenido en el instante de su rechazo. Afuera, el sol de Dubái se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por los ventanales, pintando el lujo de la habitación con una belleza melancólica y cruel. No lloró.
Sus emociones estaban demasiado entumecidas, congeladas en un estado de shock que la protegía del colapso total. En su mente solo se repetía una y otra vez la palabra que él había usado: impostora. Era una etiqueta ardiente, un hierro candente que sentía marcado en su alma, borrando todo lo que había sido antes. Se preguntó si su familia sabía que esto sucedería, si la habían enviado a sabiendas a esta humillación. El pensamiento era tan doloroso que lo apartó, incapaz de enfrentarlo todavía. La noche no trajo descanso, solo una vigilia interminable en la que fue un fantasma en su propia noche de bodas. Las horas que siguieron al portazo se arrastraron con la lentitud de una tortura. Laila no se movió de la cama, convertida en una isla de seda en medio de un océano de silencio. Cada tic-tac del reloj de pie en la esquina era un recordatorio de que el tiempo avanzaba para el resto del mundo, pero para ella se había detenido en el instante de su rechazo. Afuera, el sol de Dubái se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por los ventanales, pintando el lujo de la habitación con una belleza melancólica y cruel. No lloró. Sus emociones estaban demasiado entumecidas, congeladas en un estado de shock que la protegía del colapso total. En su mente solo se repetía una y otra vez la palabra que él había usado: impostora. Era una etiqueta ardiente, un hierro candente que sentía marcado en su alma, borrando todo lo que había sido antes. Se preguntó si su familia sabía que esto sucedería, si la habían enviado a sabiendas a esta humillación. El pensamiento era tan doloroso que lo apartó, incapaz de enfrentarlo todavía. La noche no trajo descanso, solo una vigilia interminable en la que fue un fantasma en su propia noche de bodas. Al amanecer, la luz grisácea que inundó la habitación trajo consigo una nueva clase de terror, el de la normalidad. Escuchó el suave murmullo del personal del palacio comenzando sus tareas diarias. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Salir de la habitación y enfrentarse a las miradas de lástima o desdén? El simple pensamiento la paralizaba. Finalmente, una suave llamada en la puerta rompió el silencio. Era Zafira, una sirvienta anciana de rostro amable que la conocía desde que era una niña. Zafira entró con una bandeja de desayuno, sus ojos llenos de una compasión no expresada que era casi más difícil de soportar que la hostilidad. No hizo preguntas, simplemente colocó la bandeja en una mesa y comenzó a recoger el vestido de novia que Laila se había quitado durante la noche y había dejado tirado en el suelo como una piel descartada. El gesto era tan mundano, tan práctico, que contrastaba brutalmente con el cataclismo que había ocurrido en el interior de Laila. Para el mundo, la vida continuaba. Para ella, se había hecho añicos. Zafira representaba ese puente entre su antigua vida y esta nueva y aterradora existencia, un único punto de familiaridad en un universo de extrañeza. Los días se convirtieron en una rutina de ausencia. Laila se dio cuenta rápidamente de que era una prisionera en el ala más lujosa del palacio. Tenía a su disposición armarios llenos de ropa que nunca usaría, joyas que nunca luciría y una terraza con vistas a jardines impecables por los que nunca pasearía. Comía sola, en el silencio de sus aposentos, servida por un personal que la trataba con una eficiencia fría y distante. Eran educados, pero sus ojos estaban vacíos de reconocimiento. No era la jequeza, la esposa del señor del palacio, era una anomalía, un secreto vergonzoso que debía mantener oculto. A veces, desde su balcón, veía a Khalil a lo lejos, cruzando los patios con sus asesores, montando a caballo en los terrenos del palacio o riendo con invitados en una de las terrazas inferiores. Él nunca miraba hacia arriba. Para él, esa parte del palacio y la mujer que la habitaba simplemente no existían. Cada una de estas visiones era como una pequeña daga en su corazón, recordándole que su vida había sido borrada mientras la de él continuaba, imperturbable y completa. Dentro de las paredes de su despacho, forradas de madera oscura y libros antiguos, el jeque Khalil al-Jamil se sumergía en el trabajo con una ferocidad casi desesperada.
Los asuntos de Estado, las negociaciones comerciales y las estrategias militares eran su refugio. Un mundo ordenado de lógica y control donde podía olvidar la caótica afrenta que había tenido lugar en su suite nupcial. Para él, el incidente no era una tragedia personal, sino un ataque calculado a su honor. La mujer, cuyo rostro apenas recordaba, era la encarnación de un engaño urdido por una familia que había subestimado su inteligencia. Su orgullo, una armadura forjada por las duras lecciones de su padre sobre la traición, no le permitía considerar ninguna otra posibilidad. Sentía una ira fría y contenida, no hacia la joven en sí, a quien consideraba un mero peón, sino hacia quienes la habían utilizado. Su decisión de ignorarla era una estrategia deliberada. Al negarle su atención, le negaba su existencia, y por extensión, invalidaba el insulto. Era un castigo silencioso, una forma de demostrar que ella y su engaño eran tan insignificantes que no merecían ni un segundo de su tiempo. Su mejor amigo y consejero, Omar, era el único que se atrevía a desafiar su gélida resolución. Sentado frente al imponente escritorio de Jalil, Omar observaba la tensión en la mandíbula de su amigo, un signo revelador de la tormenta que se agitaba bajo la superficie de calma. «Jalil, han pasado 2 semanas», dijo con cautela. «¿No vas a hacer nada? La chica está encerrada en esas habitaciones como una prisionera. ¿No crees que, al menos, mereces una explicación? Quizás haya más en esta historia de lo que crees». Jalil levantó la vista de sus documentos, sus ojos oscuros brillando con una advertencia. «La única explicación que necesito es que intentaron burlarse de mí en mi propia casa. El asunto está zanjado. Ella es un problema que su familia creó, y con el tiempo será un problema que ellos resolverán». Para Jalil, admitir la posibilidad de un malentendido sería admitir una debilidad, una grieta en su infalibilidad. Omar vio la terquedad en su rostro y supo que, por ahora, no podía hacerle entrar en razón. El orgullo de Jalil era una fortaleza inexpugnable, y Laila era la víctima inocente atrapada fuera de sus muros, muriendo de frío en el desierto de su indiferencia. Mientras tanto, Laila luchaba por encontrar un ancla en su nueva realidad. Descubrió una vasta biblioteca en su ala del palacio, un santuario polvoriento y olvidado que se convirtió en su único refugio. Los libros eran sus compañeros silenciosos, sus páginas llenas de mundos en los que podía perderse, olvidando por unas horas la jaula dorada que la rodeaba. Leía vorazmente, desde antiguos textos de filosofía hasta poesía sufí, buscando en las palabras de otros la sabiduría o el consuelo que no podía encontrar en su propia vida. Fue en esa biblioteca donde comenzó a reconstruir fragmentos de sí misma. La caligrafía, un arte que había amado en su juventud, se convirtió en una forma de meditación. Con cada trazo de tinta sobre el papel, canalizaba su dolor, su confusión y su creciente ira en algo hermoso y ordenado. No era una solución, pero era una forma de supervivencia, un acto de desafío silencioso contra el vacío que amenazaba con consumirla. En el silencio de esa biblioteca, la invisible Laila comenzó a encontrarse a sí misma, lejos de las exigencias de su familia y del desprecio de su esposo. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca, vio a un grupo de niños jugando en los jardines. Eran los hijos de algunos de los dignatarios que visitaban el palacio. Sus risas llegaban hasta ella como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Observó cómo una niña pequeña tropezaba y caía, y cómo su madre corría a levantarla, a besarle la rodilla y a susurrarle palabras de consuelo. La escena, tan simple y universal, le provocó un dolor agudo y punzante. Se dio cuenta de que lo que más anhelaba no era el lujo ni el estatus, sino esa conexión humana básica, ser vista, ser cuidada, ser valorada. En ese momento, la soledad se abatió sobre ella con una fuerza renovada, no como una ausencia, sino como una presencia física y opresiva.
Se apoyó en el frío cristal de la ventana, y por primera vez desde aquella noche, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró en silencio, no por el jeque que la había rechazado, sino por la joven que había sido, por la vida que podría haber tenido, y por la profunda e insondable soledad de su presente. La única persona que presenció su dolor fue Safira. La anciana sirvienta había desarrollado un instinto para saber cuándo Laila más la necesitaba. Entraba en sus habitaciones con el pretexto de traerle té o arreglar las cortinas, pero sus verdaderas intenciones eran ofrecer una presencia tranquilizadora. Safira nunca hablaba del jeque ni de la situación, pero su amabilidad era un bálsamo para el alma herida de Laila. Le contaba historias de su propia juventud en una aldea del desierto, hablaba de las estrellas y de las antiguas leyendas, creando un pequeño espacio de normalidad en medio de la locura. Para Laila, Safira era más que una sirvienta, era un recordatorio de que la bondad todavía existía en el mundo, incluso en los rincones más oscuros. Dentro de la mente de Safira había una profunda tristeza por la joven. Veía la injusticia de su situación y la crueldad del orgullo de un hombre. Conocía a Jalil desde que era un niño y sabía que bajo esa coraza de poder había un corazón capaz de sentir, pero también sabía que ese corazón estaba encerrado bajo capas de desconfianza. Rezaba en silencio para que algo o alguien pudiera la llave. Un mes después de la boda, llegó un paquete de su familia. No era una carta ni un mensaje, sino una caja de terciopelo que contenía un collar de diamantes y esmeraldas de un valor incalculable. Laila lo miró con náuseas. El collar no era un regalo de amor o apoyo, era un pago, una compensación por su sacrificio. Era la forma que tenía su familia de aliviar su propia conciencia culpable, de tratar su dolor como una transacción que podía ser saldada con joyas. La rabia, una emoción que había mantenido a raya, comenzó a hervir en su interior. ¿Realmente creían que su felicidad podía comprarse? ¿Que un objeto brillante podría llenar el vacío que habían creado en su vida? Su padre, en su desesperación por salvar el honor del clan, no había pensado ni por un momento en ella como persona. La había visto como una solución, una pieza de recambio. Este gesto, más que el propio rechazo de Khalil, fue la confirmación final de su abandono. Estaba completamente sola, vendida por su propia sangre y despreciada por el hombre al que estaba encadenada. Impulsada por esta nueva y fría ira, Laila comenzó a observar el funcionamiento del palacio con una atención renovada. Ya no era una víctima pasiva, era una observadora, una estratega en su propia guerra silenciosa. Aprendió los horarios de los guardias, las rutinas del personal y los momentos en que ciertas salas del palacio estaban vacías. Empezó a moverse por los pasillos como una sombra, explorando los territorios prohibidos más allá de sus aposentos. No buscaba escapar, sino comprender. Quería entender el mundo de Khalil, el entorno que lo había moldeado hasta convertirlo en el hombre cruel y desconfiado que la había condenado sin juicio. Descubrió pasadizos secretos, escuchó conversaciones a escondidas y poco a poco fue reconstruyendo el rompecabezas de la corte del jeque. Lo que descubrió no fue un monstruo, sino un hombre rodeado de aduladores y oportunistas, un líder que había aprendido desde la cuna que la vulnerabilidad era una invitación a la traición. Esta comprensión no disminuyó su dolor, pero sí cambió su perspectiva. Empezó a ver a Khalil no solo como su captor, sino como otro prisionero de su propia jaula dorada. Una noche, incapaz de dormir, se aventuró más lejos que nunca, llegando hasta el ala donde se encontraba el despacho de Khalil. La puerta estaba entreabierta y una luz se filtraba por el resquicio. Se acercó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, asomándose con cautela. Lo vio dentro, de espaldas a ella, mirando por el gran ventanal hacia la ciudad iluminada. No estaba trabajando, estaba simplemente de pie, inmóvil, y había algo en su postura que denotaba una profunda soledad. En ese momento, no era el jeque imponente y furioso, sino un hombre cargando con el peso de su mundo. Por un instante, sintió un impulso irracional de entrar, de hablar con él, de romper el silencio que los separaba.
Pero el miedo la detuvo. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría atravesar el muro de desprecio que él había construido a su alrededor? Se retiró en silencio, volviendo a la seguridad de sus habitaciones, pero esa imagen se quedó grabada en su mente, la imagen de un hombre tan solo como ella. El paso de los meses solidificó su estatus de fantasma. Su existencia se convirtió en un secreto a voces dentro del palacio. Los sirvientes evitaban su mirada, los guardias fingían no verla cuando pasaba, y los pocos invitados que se enteraban de su presencia hablaban de ella en susurros como la esposa oculta o la novia fantasma. La humillación ya no era un evento agudo, sino un estado crónico. Se había acostumbrado al dolor sordo de la invisibilidad, a la ausencia de su propio nombre en las conversaciones, a la sensación de ser un espacio vacío en la vida de todos. Aprendió a vivir en los márgenes, a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, el aroma de un libro antiguo, el sabor del té de jazmín que Zafira le preparaba, el patrón de la luz del sol moviéndose por el suelo de su habitación. Su mundo se había encogido, pero dentro de esos límites se encontró una extraña forma de paz, la paz de quien no espera nada y por lo tanto no puede ser decepcionado. Sin embargo, esta resignación era una capa delgada que cubría un núcleo de resistencia que se negaba a morir. Un día, mientras ordenaba algunos de los libros de la biblioteca, encontró uno que le resultó familiar. Era un volumen de poesía que su hermana Amira solía leer. Al abrirlo, un trozo de papel doblado cayó de entre sus páginas. Con manos temblorosas, lo recogió. Era una carta, escrita con la letra apresurada y elegante de Amira. El corazón de Laila se detuvo. Había asumido que su hermana había huido sin una palabra, abandonándola a su suerte. Pero allí, en sus manos, estaba la prueba de que no había sido así. La carta no había sido encontrada por su familia, o quizás la habían ocultado deliberadamente. Con una mezcla de miedo y esperanza, comenzó a leer las palabras que cambiarían el curso de su vida para siempre. Las palabras que contenían la verdad que la había condenado y que quizás ahora podrían liberarla. La carta de Amira en sus manos no era simplemente un trozo de papel, era un arma y un escudo. Mientras sus dedos temblaban al releer las palabras de su hermana, una mezcla de amor desesperado por otro hombre y una disculpa apresurada por el caos que dejaba atrás, algo dentro de Laila se solidificó. Ya no era una víctima del destino, ni un peón en el juego de su familia. Era una mujer a la que le habían robado su nombre, su dignidad y su futuro, todo por un error que no era el suyo. La resignación que la había mantenido a flote se evaporó, reemplazada por una determinación tan afilada como el acero. Se levantó de la silla de la biblioteca, no como un fantasma que se desliza por los pasillos, sino como una reina que va a reclamar su reino. No buscaba amor ni compasión, buscaba justicia. Y por primera vez desde que había llegado a ese palacio, no sentía miedo, sino un poder que emanaba de la certeza de su propia verdad. Su viaje desde la biblioteca hasta el ala oeste del palacio, donde se encontraba el despacho de Jalil, fue una procesión silenciosa de una sola mujer. Cada paso que daba sobre los lujosos mármoles resonaba con una finalidad que no había tenido antes. Los sirvientes que la vieron pasar se apartaron instintivamente, no por su estatus, sino por la expresión de su rostro. La mujer que caminaba por los pasillos ya no era la novia oculta de ojos tristes y hombros caídos, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta del desierto que se había gestado en silencio y ahora estaba a punto de desatarse. En sus mentes, una mezcla de asombro y temor se arremolinaba. ¿Qué había pasado? ¿A dónde se dirigía con esa mirada que podría cortar el diamante? Laila no los vio. Su objetivo era uno solo, la puerta de caoba tallado al final del pasillo, el santuario de poder del hombre que la había condenado. No iba a suplicar, iba a exigir, iba a derribar los muros de esa fortaleza con la única arma que le quedaba, la verdad desnuda. No llamó a la puerta. El simple acto de pedir permiso habría sido una traición a la resolución que ardía en su interior. Empujó las pesadas puertas de madera con ambas manos, y éstas se abrieron con un gemido que pareció romper el silencio sagrado del despacho.
Jalil estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos mapas, y levantó la vista con una mezcla de irritación y sorpresa. La irritación se transformó en incredulidad al verla. Nadie, absolutamente nadie, entraba en su despacho sin ser anunciado. Era una violación de su espacio, de su autoridad. En su mente, una oleada de ira comenzó a formarse. ¿Qué insolencia era esta? Pero la ira se detuvo en seco cuando sus ojos se encontraron con los de ella. No vio el miedo ni la sumisión que esperaba. Vio un fuego desafiante, una dignidad inquebrantable que lo descolocó por completo. Era la misma mujer, el mismo rostro, pero la persona que estaba ante él era una completa desconocida, una extraña que no parecía dispuesta a retroceder ni un centímetro. Laila caminó con paso firme hasta el imponente escritorio que lo separaba, un abismo de madera pulida y poder. Él la observó acercarse, una tensión palpable creciendo en el aire. Por un instante, el jeque acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo se sintió extrañamente a la defensiva. Ella se detuvo frente a él y en un gesto rápido y decidido arrojó la carta arrugada sobre los mapas que él estudiaba. El papel aterrizó con un sonido seco, un pequeño ruido que fue un estruendo en la quietud de la habitación. «Creo que esto le pertenece», dijo ella, su voz clara y firme, sin rastro del temblor que sentía en sus entrañas. «Parece que su investigación sobre mi supuesta traición fue, como mínimo, incompleta». Las palabras lo golpearon como una bofetada. No era una súplica, era una acusación. Una acusación a su juicio, a su inteligencia, a la misma base sobre la que construía su autoridad. La miró, realmente la miró, y por primera vez vio la profundidad del abismo que había creado entre ellos. Antes de que él pudiera reaccionar, ella continuó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. No le habló de sus noches de soledad, ni de la humillación de ser un fantasma en su propia casa. Atacó directamente al núcleo de su identidad, a lo único que sabía que él valoraba por encima de todo, su honor. «Dígame, Sheikh Jalil», lo desafió, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. «El honor de un hombre como usted reside en su capacidad para castigar a una mujer inocente, abandonada por su propia familia y arrojada a sus pies como un sacrificio? ¿O reside en la fortaleza para admitir que ha cometido un error devastador, que su orgullo lo ha cegado hasta el punto de la crueldad?» Cada pregunta era una daga afilada que desmantelaba su armadura pieza por pieza. No le pedía perdón para ella, le exigía que se enfrentara a sí mismo, que juzgara sus propias acciones con la misma dureza con la que él la había juzgado a ella. Lo había desarmado por completo, porque nunca nadie se había atrevido a cuestionar no sus decisiones, sino la esencia misma de su carácter. El orgullo de Jalil, una bestia salvaje que lo había protegido toda su vida, rugió en su interior, instándole a aplastar esa insolencia, a expulsarla de su presencia y a reafirmar su poder. Pero sus manos, casi por voluntad propia, se extendieron y recogieron la carta. Sus ojos escanearon las líneas apresuradas de Amira, y las palabras confirmaron la historia que Laila no había necesitado contar. La fuga, el miedo, la súplica de perdón. Era la verdad, fría y documentada. Pero no fueron las palabras de la carta lo que finalmente rompió sus defensas. Fue el rostro de la mujer que estaba frente a él. Levantó la vista y la vio no como la había visto aquella noche, un rostro asustado bajo un velo, sino como era en realidad. Vio la fuerza que había necesitado para sobrevivir meses de aislamiento, el coraje que le había costado caminar hasta allí y enfrentarlo, y el inmenso dolor que había soportado en silencio. Y en ese instante, el poderoso Sheikh Khalil al-Jamil se dio cuenta de que había estado castigando a la víctima equivocada, que había confundido el sacrificio con la traición. La revelación fue tan abrumadora que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La máscara de control del sheque, forjada en años de desconfianza y endurecida por el peso del poder, se resquebrajó y se hizo añicos. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente expuesto, no ante un enemigo, sino ante la evidencia de su propia y monstruosa ceguera. Un torbellino de emociones lo asaltó. La vergüenza por su juicio precipitado, el remordimiento por la crueldad de su indiferencia y una profunda y aplastante culpa por el sufrimiento que le había infligido.
No era solo un error político, era un fracaso moral profundo. Había tomado a una mujer inocente, una joven que había sido sacrificada para proteger a otros, y la había convertido en el receptáculo de toda su ira y su orgullo herido. La había encerrado, la había ignorado, la había despojado de su humanidad, y ella, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para enfrentarlo no con odio, sino con una verdad ineludible. Se apoyó en su escritorio, el peso de su error de repente, más pesado que el de todo su reino. Comenzó, pero su voz, normalmente tan autoritaria y segura, se quebró. Aclaró su garganta, luchando por encontrar las palabras adecuadas, sabiendo que ninguna sería suficiente. Finalmente, levantó la cabeza y la miró, y en sus ojos oscuros, Layla vio algo que nunca había imaginado ver, una vulnerabilidad cruda y dolorosa. «Te juzgué sin conocerte», dijo, su voz apenas un susurro cargado de un arrepentimiento que resonaba en cada sílaba. «Fui un necio, he sido ciego, Layla». Pronunció su nombre por primera vez y el sonido de este en sus labios fue a la vez una disculpa y un reconocimiento. No intentó excusarse ni culpar a su familia. Asumió toda la responsabilidad de su crueldad, despojándose de su título y de su orgullo para presentarse ante ella simplemente como un hombre que había cometido un terrible error. Esa confesión, tan simple y tan profunda, fue más poderosa que cualquier decreto real que hubiera firmado jamás. El silencio que siguió a su confesión fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No estaba lleno de tensión ni de desprecio, sino de una emoción cruda y abrumadora. La ira que había impulsado a Layla se disipó, dejando tras de sí el vasto y agotado paisaje de su dolor. Lo vio, no como el tirano que la había atormentado, sino como un hombre roto por su propia revelación. Lentamente, Khalil rodeó el escritorio, eliminando la barrera física que los había separado. Se detuvo a un paso de ella y con una vacilación que contradecía toda su naturaleza, extendió su mano con la palma hacia arriba. No era una orden, no era un gesto de posesión. Era una pregunta, una súplica silenciosa, una ofrenda de paz. Layla miró su mano, luego sus ojos, y vio en ellos el comienzo de una redención. Tras un instante que pareció durar una eternidad, levantó su propia mano y la colocó sobre la de él. El contacto de su piel fue como un rayo eléctrico, no de pasión, sino de un reconocimiento profundo. El primer puente construido sobre las ruinas de su humillación. No era un final feliz, pero era un comienzo, un verdadero comienzo. El toque de sus manos no disolvió los meses de dolor, pero sí abrió una grieta en el muro de hielo que los separaba. En los días que siguieron a la confrontación, el palacio entero pareció contener la respiración. Khalil no intentó forzar una cercanía que no se había ganado. En su lugar, se convirtió en un observador silencioso, un hombre que estudiaba el mapa de su propio desastre, intentando comprender la magnitud del territorio que había devastado. Sus órdenes, antes tajantes e impersonales, se transformaron en peticiones vacilantes. Su primera acción no fue un gran gesto, sino uno pequeño y profundamente significativo. Relevó a los sirvientes que habían tratado a Layla con fría indiferencia y le pidió a Zafira que se convirtiera en su dama de compañía personal. Era un reconocimiento tácito de que ella necesitaba un ancla de amabilidad en ese mundo hostil, una admisión de que él, hasta ahora, había sido la fuente de toda esa hostilidad. Para Layla, este cambio era desconcertante. Observaba sus movimientos desde la distancia con una cautela que bordeaba la desconfianza. La ira que la había impulsado se había enfriado, dejando un residuo de dolor y una pregunta persistente. ¿Era este arrepentimiento genuino o simplemente una nueva estrategia del hombre que la había destrozado? Khalil comprendió que las palabras no bastarían. Su culpa no era una tormenta pasajera, sino un peso constante en su conciencia, un recordatorio de que su orgullo casi había destruido a una persona inocente. Impulsado por una necesidad desesperada de enmendar su error, comenzó a buscar a la verdadera Layla, la mujer que había existido mucho antes de que él la etiquetara como una impostora. No se atrevía a preguntarle directamente, sintiendo que cualquier interrogatorio sería una intrusión más. En su lugar, recurrió a la única fuente de verdad que tenía, Zafira.
A través de conversaciones discretas y humildes, fue reconstruyendo la imagen de la joven que se había refugiado en los libros y la caligrafía. Se enteró de su sueño, no de gobernar un reino, sino de tener un pequeño jardín donde leer en paz, un anhelo tan simple y puro que contrastaba dolorosamente con la opulencia vacía que él le había ofrecido. Pasaba horas en la biblioteca, no leyendo, sino simplemente sosteniendo los libros que ella había marcado, intentando ver el mundo a través de sus ojos, tratando de entender el alma que había estado tan cerca y que él se había negado a ver. Cada página que tocaba era un acto de penitencia. La resistencia de Laila era una fortaleza construida con los ladrillos de la humillación y el abandono. No podía, no quería permitirse creer en su transformación tan fácilmente. Cada gesto amable de Jalil era analizado bajo la lupa de su dolor. Cuando él le enviaba flores, ella recordaba los pétalos de rosa en la cama de su noche de bodas, un escenario para una crueldad que nunca olvidaría. Cuando escuchaba su voz más suave al hablar con los sirvientes, recordaba el siseo helado con el que la había llamado impostora. Su corazón era un campo de batalla. Una parte de ella, la parte que había admirado en secreto al jeque serio y responsable, anhelaba creer que este cambio era real. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido meses de soledad asfixiante, le gritaba que tuviera cuidado, que la vulnerabilidad era una invitación a más dolor. Así que mantuvo su distancia, respondiendo a sus intentos de conversación con monosílabos educados pero fríos, creando un escudo de formalidad para proteger los frágiles restos de su corazón. No estaba dispuesta a ser herida de nuevo, y menos por el hombre que había demostrado ser un maestro en el arte de destruirla. Fue entonces cuando Jalil decidió que sus acciones debían hablar un lenguaje que ella no pudiera malinterpretar. En un rincón olvidado del palacio había un patio amurallado, descuidado y cubierto de maleza, un espacio que nadie había utilizado en décadas. Sin decirle nada a nadie, comenzó a trabajar allí. Cada mañana, antes de que el sol del desierto se volviera implacable, se despojaba de sus ropas de jeque y con sus propias manos comenzaba a arrancar las malas hierbas, a remover la tierra seca y a trazar los contornos de un jardín. Omar lo encontró allí un día, con las manos cubiertas de tierra y el sudor perlado en la frente, y por primera vez en años vio a su amigo no como un gobernante, sino como un hombre. Jalil no estaba construyendo un jardín para impresionar a la corte, estaba construyendo un santuario. Estaba intentando, con la fuerza de su propio cuerpo, crear el único espacio en el mundo que ella había anhelado. Era un acto de devoción silenciosa, una ofrenda de paz hecha de tierra, agua y la esperanza desesperada de que ella, algún día, pudiera encontrar refugio en él. Laila observaba la transformación del patio desde la ventana de la biblioteca. Al principio no entendía lo que estaba viendo. ¿Por qué el poderoso jeque Jalil al-Jamil pasaba sus mañanas arrodillado en la tierra como un jornalero? Pero a medida que los días se convertían en semanas y el contorno de un jardín comenzó a tomar forma, con un pequeño estanque, bancos de piedra a la sombra de los árboles y parteras preparados para flores, una comprensión lenta y abrumadora comenzó a amanecer en ella. Él estaba construyendo su sueño. No era un gesto grandioso y público, sino uno íntimo y secreto, algo que solo ellos dos y quizás Zafira conocían. La visión de él, trabajando bajo el sol, vulnerable y despojado de toda su pompa, comenzó a erosionar las murallas de su resentimiento. ¿Podía un hombre tan orgulloso fingir tal humildad? La ira que había sido su compañera constante comenzó a dar paso a una emoción mucho más compleja y confusa, una punzada de esperanza que era tan aterradora como bienvenida. Por primera vez se preguntó si el hombre que había conocido en la noche de bodas y el hombre que trabajaba en el jardín podrían de alguna manera ser la misma persona. Un día, él finalmente completó su trabajo. El jardín era una obra maestra de simplicidad y belleza, un oasis de paz en medio del imponente palacio. Esa tarde, en lugar de enviar un sirviente, fue él mismo a la biblioteca. La encontró sentada junto a la ventana, con un libro abierto sobre su regazo, aunque no estaba leyendo. Se detuvo en la puerta, vacilando, como si temiera cruzar un umbral invisible.
Está terminado, dijo simplemente, su voz tranquila. Pensé que te gustaría un lugar para leer en paz. No le pidió que fuera, no le exigió que le gustara, simplemente le ofreció la existencia del lugar como un hecho. Laila levantó la vista de su libro, sus ojos encontrándose con los de él. En su mirada no vio presunción por su alogro, sino una ansiedad casi infantil, la mirada de alguien que ha ofrecido su corazón y teme que sea rechazado. Y en ese momento, ella supo que era real. Se levantó lentamente y, sin decir una palabra, caminó hacia la puerta. Él se hizo a un lado para dejarla pasar, y juntas, en silencio, caminaron hacia el jardín. Cada paso, un movimiento tentativo hacia un territorio desconocido de perdón. Pasaron la siguiente hora sentados en uno de los bancos de piedra, sin hablar. El silencio ya no era un abismo, sino un espacio compartido, lleno del suave murmullo del agua en el estanque y el aroma de las flores recién plantadas. Fue Laila quien finalmente lo rompió. «Gracias», susurró, y la palabra, tan pequeña, pareció tener el peso de todo lo que habían vivido. Él simplemente asintió, sus ojos fijos en el suero. «Era lo menos que podía hacer», respondió él, su voz ronca por la emoción. «Destruí tu mundo, Laila. Construir un pequeño jardín no puede reparar eso». Ella se giró para mirarlo, y por primera vez le permitió ver más allá de su escudo. «No», dijo ella, su voz ganando fuerza, «no puedes reparar lo que rompiste, pero puedes ayudarme a construir algo nuevo». La honestidad de sus palabras lo desarmó. No le estaba ofreciendo una absolución fácil, sino una oportunidad, una invitación a participar en su propia reconstrucción. Él levantó la vista, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que la dejó sin aliento. En ese jardín, entre las flores que él había plantado para ella, comenzaron a sembrar las primeras y frágiles semillas de la confianza. La verdadera prueba, sin embargo, aún estaba por llegar. Unas semanas más tarde, el palacio se preparaba para una gran recepción en honor a un dignatario extranjero. En el pasado, un evento como este habría significado para Laila un encierro aún más profundo, una humillación intensificada por los sonidos de la celebración a los que no podía asistir. Esperaba que Khalil la mantuviera oculta, como siempre, pero esa noche él apareció en la puerta de sus aposentos vestido con sus galas formales. No le ordenó que se preparara. En sus manos sostenía una simple caja de madera. «Sé que las joyas de mi familia no significan nada para ti», dijo, su voz seria, «pero esto es diferente». Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, no había un collar de diamantes, sino un colgante de plata delicadamente elaborado. Era una pluma de caligrafía, un símbolo de la única pasión que ella había podido conservar. «Me gustaría que vinieras esta noche», continuó, su mirada vulnerable, «no como la esposa del jeque, sino como Laila. Me sentiría honrado si estuvieras a mi lado». La elección era suya. Y al mirar el colgante, un regalo que no representaba su riqueza sino su comprensión de quién era ella, Laila supo que era hora de salir de las sombras. Su entrada en el gran salón de baile del brazo de Khalil provocó una onda de choque silenciosa entre los invitados. Los susurros se detuvieron, las miradas curiosas se fijaron en ella, la esposa fantasma que finalmente se materializaba. Laila sintió un nudo de pánico en el estómago, pero la mano de Khalil sobre la suya era firme y tranquilizadora. Él no la ocultó. La condujo al centro de la sala y cuando el murmullo comenzó a reanudarse, levantó una mano pidiendo silencio. «Muchos de vosotros os preguntáis quién es esta mujer a mi lado», comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Esta es mi esposa, Laila, una mujer de una fuerza y una dignidad que yo, en mi ceguera, no supe ver. Su sabiduría me ha enseñado más sobre el honor que todos los tratados y las batallas de mi vida. Cualquier falta de respeto hacia ella es una falta de respeto hacia mí». La declaración fue tan pública y tan inequívoca que dejó a la corte sin palabras.
Había revertido públicamente su humillación, no solo restaurando su honor, sino elevándolo por encima del suyo. Mientras estaba allí, a su lado, Layla sintió que el último de sus miedos se desvanecía. Ya no era un reemplazo ni una impostora. Era Layla, y finalmente todos lo sabían. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado, la atmósfera entre ellos había cambiado irreversiblemente. La gratitud y el respeto habían florecido en el espacio que antes ocupaba el dolor y la desconfianza. Khalil la acompañó de vuelta a sus aposentos, pero en lugar de despedirse en la puerta, le hizo una petición. ¿Podrías venir conmigo?, preguntó, su voz teñida de una emoción que ella no pudo descifrar. La condujo por los pasillos silenciosos, no hacia sus propias habitaciones, sino hacia el lugar donde todo había comenzado y terminado, la suite nupcial. El corazón de Layla comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué la traía de vuelta a la escena de su mayor trauma? Al entrar, se dio cuenta de que la habitación había sido transformada. La opulenta y fría cama había sido reemplazada por una más sencilla y acogedora. Las cortinas pesadas habían sido sustituidas por unas de lino ligero que dejaban pasar la luz de la luna. Ya no era una exhibición de riqueza, sino un espacio que invitaba a la calma. Él la guió hasta el centro de la habitación, hasta el punto exacto donde le había arrancado el velo. Se detuvo frente a ella, y en sus ojos vio un dolor que reflejaba el suyo. «Te traje aquí porque es aquí donde cometí mi mayor pecado», dijo, su voz quebrada por el arrepentimiento. «En este mismo lugar te robé tu nombre, tu dignidad y tu futuro. Y ninguna disculpa, ningún jardín, ninguna declaración pública puede borrar la cicatriz de esa noche». Respiró hondo, reuniendo el coraje para despojarse de la última capa de su armadura. «Mi padre me enseñó que la confianza es para los necios y que la traición se esconde detrás de cada sonrisa. Viví mi vida según esa ley, construyendo muros tan altos que nadie pudiera alcanzarlos. Cuando levanté tu velo y no vi el rostro que esperaba, no vi a una mujer asustada. Vi la encarnación de mi peor miedo, ser burlado, ser visto como un tonto. Y reaccioné como me habían enseñado, con una crueldad diseñada para aplastar la amenaza. Hizo una pausa, su vulnerabilidad era total. No te pido que me perdones, Layla, eso sería pedir demasiado. Solo te pido que entiendas que el monstruo que viste esa noche no eras tú. Era yo, luchando contra mis propios fantasmas. Las lágrimas que Layla había mantenido a raya durante tanto tiempo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Su confesión no era una excusa, sino una explicación, el mapa de un corazón herido que había aprendido a herir para protegerse. Al verlo allí, despojado de su título y de su orgullo, ofreciéndole las piezas rotas de su propia historia, ella finalmente comprendió. Extendió la mano y secó una lágrima solitaria que se había escapado del ojo de él. «Yo también tuve miedo esa noche, Khalil», susurró. «Tenía la esperanza de que vieras más allá del velo, de que me vieras a mí. Cuando no lo hiciste, creí que era porque no había nada que ver». Se miraron el uno al otro y en ese instante, todos los malentendidos, todo el dolor y toda la soledad se disolvieron en una corriente de comprensión mutua. Ya no eran el jeque y su esposa impostora, eran solo un hombre y una mujer que se habían encontrado en las ruinas de un contrato roto y habían descubierto algo infinitamente más valioso. «Este matrimonio comenzó con un engaño y un rechazo», dijo Khalil, su voz ahora firme con una nueva resolución. «Quiero que comience de nuevo, aquí y ahora, no como un contrato entre familias, sino como una promesa entre nosotros». Tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Layla, ¿me darías el honor de ser tu esposo, no por decreto, sino por elección? ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida demostrándote que el hombre que soy ahora nunca más permitirá que el hombre que fui te vuelva a hacer daño?» La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de su pasado y la promesa de su futuro.
Leila lo miró y en sus ojos vio al hombre que había admirado desde lejos, al hombre que había construido un jardín con sus propias manos, al hombre que había defendido su honor frente a todo su reino. Y la respuesta brotó de su corazón, simple y segura. Sí, dijo ella, sí. En esa habitación, que una vez fue el escenario de su humillación, sellaron su nuevo comienzo, no con la pasión febril de los amantes, sino con la profunda e inquebrantable intimidad de dos almas que finalmente se habían encontrado. La indiferencia había muerto, y en su lugar el amor, tenaz y resiliente, comenzaba a florecer. Aquel sí, pronunciado en la suite nupcial, no fue el final de la historia, sino el verdadero y tembloroso comienzo. No borró los meses de dolor con la facilidad de un cuento de hadas, más bien fue la primera piedra colocada en los cimientos de una confianza que tendría que ser construida día a día, con una paciencia casi sagrada. En los días que siguieron, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era el silencio hostil de la indiferencia, ni el silencio tenso de la confrontación, sino un espacio expectante, frágil, donde ambos aprendían a moverse de nuevo. Leila sentía una esperanza cautelosa luchando contra los fantasmas de su memoria. Cada vez que él entraba en una habitación, una parte de ella todavía se preparaba para el impacto de su desprecio. Para Jalil, cada amanecer era una oportunidad y una prueba. El peso de su culpa era un compañero constante, un recordatorio de que la redención no era un destino, sino un camino que debía recorrerse con cada gesto, cada palabra y cada mirada que le dedicara a la mujer que casi había destruido. La reconstrucción comenzó con los gestos más pequeños. El primer desayuno que compartieron en el pequeño desayuno de sus aposentos fue un ejercicio de torpe delicadeza. Él no se sentó a la cabecera de la mesa como dictaba su estatus, sino frente a ella, eliminando la barrera del poder. Le sirvió el café, un acto tan mundano que viniendo de él se sintió revolucionario. Le preguntó su opinión sobre un artículo en el periódico, no por cortesía, sino por una genuina curiosidad en sus ojos. Leila respondió con cautela al principio, sus palabras medidas, pero poco a poco la naturalidad de su conversación comenzó a disolver el hielo. Para el personal del palacio, ver a su jeque atender a su esposa de esa manera era desconcertante. Para Leila, cada uno de esos gestos era un clavo menos en el ataúd de su soledad, una prueba tangible de que el hombre que se sentaba frente a ella estaba luchando con todas sus fuerzas para ser digno de su perdón. El proceso de curación de Leila fue un viaje interior, a veces solitario. El jardín que Jalil había construido se convirtió en su confesionario y su santuario. Allí, rodeada por la belleza que él había creado para ella, se permitió sentir la totalidad de su trauma. Recordó el frío de la suite nupcial, el eco de la palabra impostora, la asfixiante soledad de sus primeros meses. No intentó reprimir los recuerdos, sino que los observó, los reconoció y lentamente comenzó a despojarlos de su poder. Zafira, ahora su confidente oficial, a veces se sentaba con ella en silencio, ofreciendo una presencia que no juzgaba, un ancla en las turbulentas aguas de su memoria. Leila comprendió que perdonar a Jalil no significaba olvidar lo que había hecho, sino elegir no permitir que ese pasado definiera su futuro. Era una decisión que tomaba cada mañana, un acto de valentía silenciosa que la hacía más fuerte con cada nuevo amanecer. Por su parte, Jalil emprendió una transformación que resonó en todo el palacio. Renunció a la identidad fría y controladora que su padre le había impuesto como una armadura. Comenzó a delegar responsabilidades confiando en sus consejeros de una manera que nunca antes había hecho. Omar, su amigo, observaba el cambio con una mezcla de asombro y alivio. Vio al amigo de su juventud resurgir debajo de las capas de desconfianza y orgullo. Jalil empezó a visitar las cocinas, a hablar con los jardineros, a aprender los nombres de los hijos de sus guardias. Estaba desmantelando la jerarquía del miedo y reemplazándola con una cultura de respeto.
No era una estrategia política, era el resultado de una profunda revelación personal. Al ver el mundo a través de los ojos de Layla, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza de un líder no residía en su capacidad para inspirar temor, sino en su habilidad para cultivar la lealtad a través de la empatía. El palacio, antes una fortaleza gélida, comenzó a sentirse como un hogar. La intimidad entre ellos creció en los espacios silenciosos. Una tarde, Jalil encontró a Layla en la biblioteca, tan absorta en un manuscrito antiguo que no notó su presencia. El antiguo Jalil habría exigido su atención. El nuevo Jalil simplemente tomó un libro de un estante, se sentó en un sillón cercano y pasó la siguiente hora leyendo en silencio a su lado. No intercambiaron una palabra, pero en esa quietud compartida, Layla sintió una conexión más profunda que la que cualquier conversación podría haber forjado. Él no solo toleraba su pasión, la respetaba, la honraba con su presencia silenciosa. Esa noche, ella le habló por primera vez del libro que estaba leyendo, explicando las complejidades de la poesía sufí. Él escuchó, no con la paciencia de un marido, sino con el interés de un estudiante, haciendo preguntas que revelaban una mente aguda y curiosa. Descubrieron que sus mentes se entrelazaban con una facilidad sorprendente, encontrando en el otro un refugio intelectual que ninguno de los dos había sabido que anhelaba. A medida que su vínculo se fortalecía, Jalil supo que había una herida más que debía cerrar, no solo por ella, sino por la integridad de su nuevo comienzo. Convocó a la familia de Layla al palacio. El padre de Layla llegó esperando una discusión sobre alianzas o dotes, preparado para una negociación. En cambio, encontró a su hija sentada al lado del jeque, no detrás de él ni a sus pies, sino como su igual. Jalil, con una calma que era más imponente que cualquier arrebato de ira, les informó que el contrato matrimonial original, basado en el engaño y la desesperación, era nulo. «Mi matrimonio con Layla no se basa en un acuerdo de vuestra familia», declaró, su mirada fija en el padre de ella. «Se basa en mi elección, y en la suya. Cualquier relación futura entre nuestras casas dependerá enteramente del respeto que le muestren a ella, no como un peón que sacrificaron, sino como la mujer que es». La declaración fue una bomba silenciosa, un acto de justicia que restauraba el honor de Layla de la manera más pública y definitiva posible. Fue en esa reunión donde Layla encontró su propia voz, no la voz de la ira que la había impulsado a confrontar a Jalil, sino una voz de calma, fuerza y autoconocimiento. Miró a su padre y a su madre, y por primera vez no vio a los gigantes de su infancia, sino a personas falibles, aterradas por la pérdida de su estatus. «Os perdono», dijo, y la sencillez de sus palabras los desarmó. «Perdono vuestro miedo, vuestra desesperación, pero no olvidaré que para salvaros estuvisteis dispuestas a destruirme. He construido una nueva vida aquí, una vida que me pertenece, y en esta vida no hay lugar para la invisibilidad». Al salir de esa sala, del brazo de Jalil, ya no era la hija olvidada ni la novia sustituta. Era una mujer que se había enfrentado a sus carceleros, tanto a los que la habían vendido como al que la había comprado, y había salido libre, dueña de su propia narrativa. La justicia emocional no era una venganza, sino la paz que provenía de reclamar su propia verdad. En las noches que siguieron, compartieron las historias que los habían moldeado. Jalil le habló de su padre, un hombre que veía la traición en cada sombra y que le había enseñado que el amor era una debilidad que un rey no podía permitirse. Le confesó su terror más profundo, no el de perder el poder, sino el de ser visto como un necio, un miedo que lo había llevado a cometer el acto más necio de su vida. Layla, a su vez, le habló de una vida a la sombra de Amira, del anhelo constante de ser vista por lo que era, no por lo que no era. En esa cruda honestidad, en esa exposición mutua de sus heridas más profundas, encontraron la verdadera intimidad. Se dieron cuenta de que ambos habían sido prisioneros, él de su orgullo, ella de su invisibilidad. Y al liberarse a sí mismos, se habían liberado el uno al otro. Su amor no nació de un flechazo, sino que fue cultivado cuidadosamente, como el jardín, en el suelo del perdón y la comprensión mutua.
Con el apoyo incondicional de Jalil, Laila transformó su pasión en un propósito. La vasta biblioteca del palacio, que una vez fue su refugio y su prisión, se convirtió en el centro de operaciones de la Fundación Al-Jamil para la literatura. Viajó por todo el reino, no como la esposa del jeque, sino como una defensora de la educación, estableciendo bibliotecas en aldeas remotas y creando programas para preservar las artes tradicionales como la caligrafía. La gente ya no susurraba sobre la esposa fantasma, hablaban con admiración de la jequesa Laila, la mujer que llevaba libros donde antes solo había arena, la que creía que el conocimiento era el oasis más vital del desierto. Encontró su poder no en el título que le habían impuesto, sino en el trabajo que eligió, demostrando que el valor de una persona no reside en con quién se casa, sino en el legado que construye. Su amor se asentó en una rutina de tranquila devoción. Se hizo visible en la forma en que él apartaba sus documentos cuando ella entraba en su despacho, dándole toda su atención. Se manifestó en la forma en que ella le masajeaba los hombros después de un largo día de negociaciones, entendiendo el peso que llevaba sin necesidad de palabras. La risa se convirtió en un sonido habitual en los pasillos del palacio, un eco del gozo que habían encontrado en la compañía del otro. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato, sino dos almas que se habían reconocido en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Su relación era un testimonio silencioso de que las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino que a menudo podían ser más profundas y significativas que las primeras, porque nacían no de la inocencia, sino de la sabiduría ganada a través del dolor. Una noche, un año después de su verdadera boda en la suite nupcial, estaban sentados en el jardín bajo un cielo cuajado de estrellas. El aire estaba perfumado con el jazmín que ella había plantado. Descansaba con la cabeza apoyada en el hombro de él, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Hablaban en susurros, no de política ni de fundaciones, sino de sueños y recuerdos de la infancia, tejiendo sus vidas en un tapiz único y compartido. Khalil se giró para mirarla, su silueta recortada por la luz de la luna, y la gratitud lo inundó con una fuerza que casi le robó el aliento. Esta mujer, a la que había despreciado y rechazado, se había convertido en su ancla, su brújula y su corazón. Le había enseñado que la verdadera vulnerabilidad no era una debilidad, sino el acto de coraje más grande de todos. Él le acarició la mejilla, su pulgar trazando el contorno de su rostro con una reverencia que nunca antes había sentido. A veces, susurró él, su voz ronca por la emoción, me despierto y temo que todo esto haya sido un sueño, que todavía estoy en ese palacio frío y vacío, solo con mi orgullo como única compañía. Laila levantó la mano y cubrió la suya, su calor una respuesta sólida y real. No estamos en ese palacio, le aseguró ella en voz baja. Tú lo derribaste, piedra a piedra, cuando decidiste construir este jardín. Se miraron, y en sus ojos no había rastro de las sombras del pasado, solo la luz brillante de un futuro que habían elegido construir juntos, un futuro basado no en el deber, sino en un amor que había demostrado ser más fuerte que el desprecio, más resistente que el abandono, y más sabio que cualquier orgullo real. En aquella noche en el desierto, bajo un manto de estrellas que habían sido testigos silenciosos de tanta soledad, dos almas destinadas a la colisión descubrieron una verdad inmutable. Comprendieron que un palacio sin verdad es solo una prisión dorada, y que un corazón cerrado al perdón es el desierto más árido de todos. Laila, la mujer que fue un fantasma, le enseñó a Khalil, el hombre que era un rey, que la verdadera realeza no se mide por las coronas o los contratos, sino por la capacidad de mirar más allá de un velo de orgullo para encontrar el valor en otro ser humano. Juntos aprendieron que el amor no es una transacción que se firma, sino un reconocimiento que se gana con la valentía de ser vulnerable. Porque el amor más poderoso no es el que nace de la perfección, sino el que florece, contra todo pronóstico, en el terreno agrietado de un corazón roto que se atreve a perdonar.
Si crees que nadie merece ser rechazado por quien ama y que la redención es posible cuando elegimos la vulnerabilidad por encima del orgullo, comparte este video. Suscríbete para más historias de rechazo, supervivencia y redención. Gracias por acompañar este viaje.